Señor, gracias. Gracias por todo lo que tienes para cada uno de nosotros. Guárdanos de sentir una suficiencia. Guárdanos, Señor, de pensar que hay muchas cosas que ya entendemos, dominamos, no necesitamos. Señor, llévanos siempre a esos principios en la vida donde tú con tu gracia nos iluminaste, nos alumbraste, donde tú con tu gracia nos transformaste, nos salvaste, Señor. Han pasado los años y nuestro agradecimiento es el mismo. Queremos amarte, queremos seguir presentando una vida piadosa. Te seguimos pidiendo por esta obra tan preciosa que tú todavía sustentas, que tú todavía guardas y que todavía tienes un interés en ella, Señor. Ayúdanos a ser siervos, hombres dedicados, hombres que te amamos con todo nuestro corazón. Y en esta tarde, ayúdame, Señor, a poder hablar aquello que en mi corazón traigo, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. El título de mi sermón es Un ministerio que honra a Dios. Esta palabra vino a mi corazón cuando me comunicaron que tenía que participar en esta convención. Y vino acompañada de algunos versículos que voy a tratar también de desarrollar aquí en esta tarde, en cuanto a lo que el ministerio debe de ser para la vida de un cristiano. Me gustaría o desearía que el Señor me ayudara a presentar esta palabra no en una forma elitista, no en una forma donde a veces parece como que hay ciertas situaciones que son más grandes o más altas o más importantes que otras. No es esa mi intención. Me gustaría poder hablar de ministerio como algo que cada creyente recibe desde el día que es salvo, desde el día que conoce a Cristo, desde el día que es transformado. Ahí comienza una vida en el ministerio. Y esa vida evidentemente recibirá aquellos asuntos, aquellas cosas, todo lo que tiene que ver con la provisión de Dios para contigo, para conmigo, en aquello que Él ha decidido para nosotros, aún antes de que nosotros le conociéramos. Nosotros, como digo, debemos de entender la responsabilidad, la seriedad de ser cristianos. Se nos ha dicho, vivimos tiempos muy difíciles y pienso que el problema de la Iglesia no tiene que ver necesariamente con el mundo, ¿verdad? El mundo tiene ya un problema porque el mundo no tiene a Cristo. El problema de la Iglesia está en la propia Iglesia y está en el propio descuido de aquello que Dios nos ha confiado, de aquello que Dios nos ha entregado al precio de su vida, de su sangre, de su sacrificio, de su muerte, de aquello que realmente para nosotros tiene que ser muy santo. Pero a veces da la sensación de que la salvación es suficiente y que realmente después la vida no es tan importante como se desarrolla. Se habla de un Dios fiel, se habla de un Dios bueno y es evidente, y digo, estamos totalmente de acuerdo, pero creo que todos tenemos una responsabilidad de vivir para Dios en esa manera en la que nosotros comprendemos cuál es nuestro ministerio. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es nuestro ministerio? ¿Cuál es nuestro ministerio? ¿Cuál es el don que Dios me ha dado? ¿Dónde yo puedo servir mejor? ¿Dónde yo puedo ejercer? ¿Dónde yo puedo desarrollar mi corazón? Bueno,
Es evidente que no necesitamos ejemplos muy profundos para poder comprender asuntos que Pablo ha hecho en una forma tan sencilla. Cuando habla de la iglesia, habla de un cuerpo, amén. Y en ese cuerpo habla de miembros, ¿sí? Y dice que un cuerpo está dotado de diferentes miembros y que cada miembro tiene su función, tiene su razón de estar en su sitio. Claro, si nosotros por un momento vemos este salón y pidiéramos a Pedro que nos dirigiera en alabanza, ¿cómo iríamos? Pero si yo le pidiera a Álvaro que él se encargara de la emisión y del aspecto técnico, o si me pidieras a mí que me pusiera a hacer lo que Pablo está haciendo en las mezclas, esto sería un desastre. No tenemos más que ver a nuestro alrededor para ver que las cosas están en su lugar, en su sitio. A veces los predicadores igual no valoramos tanto a los cantantes a veces no aprecian tanto el ministerio de la predicación. Bueno, es un sinfín de cosas que muchas veces lo que producen son desasiegos, desasosiegos, en muchos casos desequilibrios, descontroles. Pero cuando nosotros comprendemos que estamos dentro de un cuerpo con una función específica, con una razón específica y con un ministerio específico, entonces estás entrando en la felicidad más grande que puedes encontrar como cristiano. Si tú quieres ser feliz, desarrolla tu ministerio. Es muy importante. Quizá, como se nos dijo antes, no seremos otros, pero recuerda que eres tú. Y serás tú hasta que te mueras, serás tú hasta que partas de este mundo. Y eres tú en Cristo, amén. Y en Cristo tú tienes una función, tú tienes un ministerio. Y en este sentido me gustaría hablar en esta tarde, entendiendo que cada cristiano tiene un ministerio en el cuerpo de Cristo, tiene un ministerio en la iglesia, tiene un ministerio en el Señor. La palabra ministerio, que suena, como digo, a veces tiene cierta solemnidad, tiene cierto peso, ¿verdad? A veces hasta nos genera cierto complejo y, como digo, hay que tratarla bíblica y santamente, porque esta palabra en el contexto bíblico tiene un sentido muy importante. Pero sabemos que su significado, el término diácono, el término diaconía, el verbo diaconó, creo que es, sencillamente habla de servir. Es muy sencillo su significado. Entonces, nuestro ministerio siempre lo vamos a relacionar con nuestro servicio. Y ese servicio, evidentemente, debe de tener un carácter humilde, un carácter no ambicionador de lugares donde yo pueda mostrar quién soy, sino sencillamente dedicar mi vida a mostrar quién Cristo es a través de mi vida. Me gustaría empezar en la carta a los Efesios. Vamos a estar en dos textos para introducirnos. Primera carta, Efesios 4, entre los versos 11 y 12, la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 10. Y después iremos a la primera carta de Timoteo, ese será nuestro itinerario, capítulo 1, verso 12, para ir al capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, y ahí trataré de poner 3 ejemplos negativos y 2 ejemplos positivos de lo que para mí es entender ministerio. Vamos a iniciar nuestro camino, nuestro itinerario bíblico. Y aquí en este capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, como se nos dijo, una de las cartas de la
de la prisión, de su primer encarcelamiento en Roma, nos dice así el versículo 11. Voy a leer el verso 11 y el verso 12 y 13. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él nos está hablando aquí de los 5 ministerios, ¿verdad? De esos dones ministeriales, esos 5 dones ministeriales, pero si nosotros vamos un momentín hacia atrás al versículo 7, Pablo nos dice algo importante: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y aquí tenemos la salvación y, por supuesto, el trabajo, la labor y el ministerio que nosotros tenemos que desarrollar en la iglesia. Pablo acaba ya de enseñarles, acaba de decirles de que tienen que ser humildes, de que tienen que soportarse unos a otros, de que tienen que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la fe, de que hay un Señor, de que hay un Padre, de que hay un Espíritu, de que la iglesia está conformada divinamente, que la iglesia es una creación divina, que realmente Dios la diseñó en la eternidad, que Dios la preparó en la eternidad, que Dios la manifestó en el tiempo y que Dios incluso habló de ella en el Antiguo Testamento. Pero esta iglesia tenía que estar conformada, evidentemente, por hombres y mujeres que tenían que nacer, que tenían que reconocer sus pecados, que tenían que ser salvados y que tenían que encontrar su ministerio en Cristo Jesús. Esto es muy glorioso. Amén. Yo me pongo a pensar en mi vida, en donde yo estaba y donde yo estoy. Piensa por un momento la grandeza de Dios para con tu vida. Piensa lo importante que es estar delante de un micrófono adorando a Dios, ministrando a una iglesia. Piensa lo importante que es tener una Biblia hoy en tus manos. Piensa lo importante y lo responsable que es. El Señor dispuso este momento para nosotros, esta tarde para nosotros, este día para nosotros. Ayer ya fue, pero hoy podemos tener un día a la vez, ¿verdad? Un día a la vez. Pero tenemos este corazón. El Señor ha dispuesto su gracia, una medida conforme al don de Jesucristo. Pero a veces yo estoy despistado, ¿verdad? A veces yo saco mi atención de esto. Y ahí es donde yo empiezo a generar ideas que no pertenecen al Señor. Ideas que chocan con personas. A veces no tengo el debido respeto a las autoridades en la iglesia. A veces juzgo a mis hermanos como no debo. A veces me siento mejor que otros. Y esto lo único que hace es deformar en mi mente y en mi corazón la razón por la cual Cristo me salvó. Me salvó para ponerme en el ministerio. No importa la edad que tú tengas hoy. Si eres muy joven, da gracias que tienes años de vida si el Señor no viene antes. Si eres muy mayor, da gracias porque, como digo, de los ancianos aprendemos mucho. Simeón, Ana, hombres que tuvieron mucho que decir cuando Cristo estuvo en este mundo, ¿verdad? Si somos personas de mediana edad, no importa. Dios ha diseñado este día para ti. ¿Lo crees? Dios ha derramado esa gracia conforme a la medida del don de Jesucristo. Ahora, el don de Jesucristo está fundamentado
en lo que el Salmo 68 nos enseña. No vamos a leerlo, es un salmo mesiánico, ¿verdad? Y sabemos que ahí se nos enseña que Él llevó cautiva la cautividad. Nos habla de su victoria en la cruz, nos habla de su muerte en la cruz, nos habla de su resurrección, nos habla de su ascensión, nos habla de su glorificación y nos habla de su entronización a la derecha del Padre. Y en ese momento reparte dones. ¿Quién nos bendice con los dones del Espíritu Santo? Se nos hablaba de la importancia de tener deseos, de ser bautizados en el Espíritu Santo, de creer en una doctrina maravillosa de la palabra de Dios, también de esos dones que están todavía activos, que están todavía presentes y que pueden ser ejercitados y desarrollados por muchos hermanos y hermanas. Aquí en esta tarde, el Padre te dio el Espíritu Santo, el Hijo te dio el Espíritu Santo, el Hijo rogó al Padre y el Espíritu Santo, tercera persona de la trina deidad de Dios, vino sobre nosotros. Él mora en nuestros corazones y Él unge nuestras vidas, Él produce los frutos y Él a la vez nos da esos dones, no solamente el trabajo, sino la capacidad. Y ahora, cuando llegamos al versículo 11, entonces Él nos habla, ¿verdad? Pero yo no veo que esté hablando de algo de carácter superior, porque para Pablo los dones de 1 Corintios 12 o los dones del capítulo 12 de Romanos o los dones que aquí se nos están presentando en la iglesia tienen la misma función, glorificar el nombre de Dios, ser ejercitados por los cristianos, ¿verdad? Entonces dice, entonces constituyó a unos apóstoles, nos da un orden que no es aleatorio, es un orden, no tenemos ahora el tiempo para poder desarrollar esto, a otros profetas, evangelistas, pastores, maestros, y el verso 12, que es el que a mí en este momento me importa, ¿verdad? Dice, a fin de perfeccionar a un santo. ¿A cuántos santos? A todos. ¿De qué épocas? De todas las épocas. Desde que la iglesia es iglesia, desde que el Espíritu Santo fue derramado el día de Pentecostés, aquí vemos ese propósito de perfeccionar a los santos. Aún en el propio Antiguo Testamento podemos ver también santos justificados por la fe en la misma sangre y en la misma justicia de Cristo. Amén. Entonces está diciendo, a fin de perfeccionar. Este es un objetivo, este es un objeto por el cual Él dio dones. Y me encanta esto que dice ahora, para la obra del ministerio. Y aquí, ¿qué podríamos decir? ¿El ministerio de quién? ¿De José Carlos? ¿El ministerio de Jorge? Porque ahora está muy de moda, ¿verdad? En las iglesias resaltar los ministerios con un nombre y un pronombre de carácter posesivo. Bueno, tenemos ministerios, ¿sí? Hay maestros en la iglesia, estos maestros tienen nombres. Juan tiene un ministerio de maestro. No hay nada incorrecto en todo esto, ¿verdad? Pero aquí no está poniendo ningún nombre. Podría poner su nombre, Pablo, que es el que escribe a esta iglesia, o podría hablar de algún cristiano de aquí, de esta iglesia de Éfeso. Sin embargo, habla para la obra del ministerio. Por lo tanto, para mí aquí el ministerio es el ministerio de Cristo, que es realmente lo que sostiene, lo que da sentido, lo que nos ayuda a comprender
la razón de nuestro ministerio. Los dones dados a la Iglesia, el ejercicio de los ministerios en la Iglesia tienen un propósito, y ese propósito es perfeccionarme a mí. Tú ves a tus hermanos como agentes de tu perfeccionamiento. ¡Wow! ¡Cuánto respeto!, ¿verdad? Qué sencillo sería lo que yo estoy haciendo, a la vez y recíprocamente lo estoy recibiendo. Yo estoy trabajando, desarrollando un ministerio, otros desarrollan un ministerio, pero lo que estamos hablando es de perfeccionar a los santos, tanto a nivel local, ¿verdad?, en cuanto a las iglesias locales a las que pertenecemos, pero aquí se nos está hablando realmente, aunque es una carta a una iglesia, de esa iglesia que un día va a llevarse el Señor. O sea, esa iglesia sin arruga, esa iglesia sin mancha, esa iglesia perfecta, esa iglesia lavada en la sangre, esa iglesia santificada con la palabra. O sea, una iglesia que no puede fallar, porque Cristo dijo que esta iglesia no puede fallar, porque las puertas del Hades no prevalecen contra esta iglesia. Amén. Y por lo tanto no puede haber un error en la palabra. La iglesia tiene que cumplir su propósito, la iglesia tiene que cumplir su ministerio, porque para esto ha sido preparada, para esto ha sido diseñada. La iglesia se va a desposar con Cristo, la iglesia va a estar en las bodas del Cordero con su esposo, y la iglesia vivirá eternamente desposada con su Señor. Pero nosotros estamos en una iglesia que sabemos que tiene dificultades, pero no podemos perder de vista esta iglesia que en esta misma carta se nos habla, ¿verdad?, en el capítulo 5. Hace un momento Ángel nos habló de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, 20, donde nos dice que hay una casa que dice grande. Esa es la iglesia. Y en esa casa grande hay diferentes maneras de actuar. Hay diferentes vasos, y dice que unos son para uso especial y otros son para uso, la palabra dice vil, común. Y habla de aquellos, ¿cómo se dice?, las cosas que se usaban para sacar la basura, incluso las heces. Ahora yo pregunto, ¿tú crees que hay algún ministerio que sea así? No, ¿verdad? Pablo está hablando de que hay personas que entienden el ministerio y hay personas que no lo entienden y no llegan a desarrollar un uso especial, sencillamente porque no tienen y no quieren desarrollar este corazón. Porque Él ha dicho, el fundamento de Dios está firme. El Señor conoce a los suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que confiesa el nombre del Señor. Y dice, en una casa grande hay diferentes objetos. Yo estoy convencido de que Dios, como dice Pablo a los romanos, escoge vasos para su gloria y para su honra, con funciones específicas, preciosas, maravillosas, como también hay vasos que están destinados a la propia destrucción, en los cuales Dios muestra su paciencia. Pero es muy triste cuando hablamos de la iglesia y cuando vemos que mi vida está conformándose a un uso común. No somos llamados nadie a esto, hermanos. Eso es lo que yo entiendo. Somos llamados a ser de uso especial. Y eso es lo que tenemos que transmitir y trasladar a todos los que amamos, a todos los que podemos afectar, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros hermanos, en nuestros trabajos, ¿verdad? Somos llamados a ser de uso especial. Estamos perfeccionándonos
los unos a los otros por esta bendita acción de Dios que derramó estos dones para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y ahora sigue diciendo lo mismo, pero con otra expresión: la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, con un propósito de no ser niños fluctuantes, engañados por cualquier doctrina de error, sino que crecemos en amor con la actividad propia de cada miembro. Pero ahora observa, hasta que todos lleguemos. El propósito del Señor en la acción y la bendición y la edificación a través de los dones en el desarrollo del ministerio en el cuerpo de Cristo para la edificación de la iglesia es que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Y sabemos perfectamente que aquí nos está hablando de la salvación. La salvación no tiene etapas. La salvación es una obra consumada por el Hijo en la cruz del Calvario, experimentada por los pecadores arrepentidos, donde realmente reciben la justificación, la santificación, la redención, todo lo que tiene que ver con la obra de la cruz. Y sabemos perfectamente que aunque hoy estamos resucitados en lugares celestiales con el Señor, nuestra glorificación todavía es una experiencia futura. Y por lo tanto, esa salvación en nuestro desarrollo experimental está buscando que todos lleguemos a ese conocimiento pleno del Hijo de Dios, a esa estatura. ¿Cuál es la estatura del varón perfecto? Nuestra vida en gloria. Amén. Si no, aquí las estaturas son muy diversas. No tenéis más que verme a mí. Y después veis a José. No. Las estaturas acomplejan. Las estaturas hoy en el mundo donde vivimos, ¿verdad? La gente está matándose para buscar ese estereotipo aceptado por la sociedad. Barbies. ¿Y cómo se llama el novio? Ken. Y eso ha entrado hoy en la iglesia. Ya vemos en cristianos que parecen Ken y cristianas que parecen Barbies, que están deseando ser aceptados por sus aspectos físicos. Pero eso espiritualmente también nos pasa. Nos medimos y también luchamos por ser aceptados. Pero cuando tú comprendes el trabajo que puedes hacer en el cuerpo de Cristo, es mucho, ¿verdad? Edificar a los santos, perfeccionar a los santos. Tú no lo haces. Claro que tu trabajo edifica, es Dios quien perfecciona, es Dios quien lleva a cabo este trabajo, pero tú estás desarrollando tu ministerio entendidamente. Amén. Por lo tanto, recuerda, el Señor hoy, en este día, tiene algo para cada uno de nosotros. Y ese es el corazón con el que hemos venido. Amén. Y ese es el corazón que queremos. Por lo tanto, vemos que el ministerio guarda una relación con la eternidad. Y hasta la eternidad, evidentemente, llegará nuestro ministerio. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Ahora ya vamos a llevarlo ya a un terreno quizá más personal, ¿verdad? Que ya lo podemos
ya no verlo en el sentido colectivo, sino en el sentido personal de cada uno. Y cuando llegas al versículo 10, ahora cambiamos el todos por cada uno. Por eso me parecía bueno leer este texto, ¿verdad? Cada uno, y de nuevo vemos, según el don que ha recibido, y aquí tenemos de nuevo la palabra, ministrar, ministro, ministerio, según el don que ha recibido, sirva a otros, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme, aunque la palabra original viene a hablarnos de multicolor, diferentes colores, ¿verdad? De la gracia de Dios. Qué maravilloso es poder ver cómo el Señor, en su multiforme gracia, tiene algo para cada uno de nosotros. Y ese algo que tiene para cada uno de nosotros es ese don que cada cristiano ha recibido, como enseña Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Cada cristiano tiene una manifestación del Espíritu, o sea, ha recibido un don para poder ejercitarlo con el propósito de ministrar a otros. Esto va a dar mucho sentido a nuestra vida. Esto va a dar, como digo, responsabilidad, dedicación. Esto va a mantenernos vivos. ¿Por qué? Porque la buena administración va a hablar que tu vida y que mi vida manifiesta un buen administrador. Dice, si alguno habla conforme, que hable conforme a las palabras de Dios, a los oráculos, que la predicación sea ungida, sea espiritual, que pueda hablar estas verdades, estos misterios para la edificación. Si alguno sirve, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. De este poder dependemos, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Para que en todo sea Dios glorificado. Amén. Vamos a la primera carta de Timoteo. ¿Vamos bien? Gracias, Ángel. Y vamos al capítulo 1, al versículo 12, para ya ir después a la primera carta a los Corintios, capítulo 9. ¿Recordáis? ¿Cómo va el calor? El calor hace calor, ¿verdad? Lo noto en las gafas que se me escurren por la nariz. Dice así el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Es importante entender que Pablo ya está escribiendo sus últimas cartas, ¿verdad? Sabemos que la última es la segunda carta de Timoteo, primera de Timoteo. Tito pertenecen a un espacio entre las cartas de la prisión y la última y definitiva, ¿verdad? Por lo tanto, Pablo ya está llegando al fin de su vida. Y esto es lo que él en su corazón entiende. Dice así: doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, asignándome, esto es lo que dice aquí, dándome una tarea, poniéndome
en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Doy gracias al que me fortaleció y al que me tuvo por... ¿Cuándo? Después de unos años de las personas, ¿se puede decir es un hombre fiel? No. Después de unos años se puede ver como muchas personas han sido ejemplares, pero aquí estamos hablando del comienzo de la vida de Pablo, del momento en el que era un perseguidor de la iglesia, un injuriador, un pecador, alguien que realmente participó en el martirio de Esteban. Es increíble cuando nos ponemos a pensar en que esa gracia de Dios vio en ti la posibilidad de ser un hombre en el ministerio. No solamente de perdonar tus pecados, no solamente de salvarte de tus pecados, sino de ponerte en un ministerio. Es lo que aquí nos está enseñando Pablo. La palabra fiel es un término que en griego nos enseña que es confiable, pisteu, ¿verdad? El término fe es una raíz muy similar. Pero yo no era confiable. Yo cuando era un pecador no era confiable. ¿Tú eras confiable? ¿Pero qué fue lo que le dijo el Señor a Ananías? Vete donde ese hombre que ha sido arrojado de su cabalgadura. Ese es el primer testimonio histórico de la conversión de Pablo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, ¿verdad? Y una vez que él comprende quién eres, Señor, Pablo, Saulo, Saulo, dura cosa es dar coces contra tu propio aguijón. Y ahí quedó, ¿verdad? Sin vista, 3 días orando. Y ahí llega Ananías con la comunicación de que ese hombre es un instrumento escogido por Dios. Es el último de los apóstoles, históricamente. Es aquel que va a llevar el nombre de Jesús delante de los príncipes y de los reyes. Y es aquel que va a comprender en vida que le es necesario padecer por este nombre. Dios lo vio antes, ¿o no? ¿Sí o no? Dios vio en él, este hombre. Es increíble. Mira, vamos al capítulo 26 del libro de los Hechos. Pablo habla de su conversión 3 veces, creo, en el libro de los Hechos, pero me gustaría usar una de ellas. Cuando él está ante Agripa. No vamos a leer todo el contexto, pero vamos a leer el versículo 16. Una vez que él relata todo lo que ya hemos leído y conocemos en el capítulo 9, dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por... ¿Tú crees que Pablo no estaba pensando en esto cuando él escribió estas palabras? Doy gracias al que me fortaleció, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio.
Es increíble lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? ¿Te imaginas un potrito recién nacido? ¿Has visto nacer alguna vez a un potrito? ¿Has visto un parto de una yegua? Cómo tiemblan con sus patitas y cómo se levantan, y tú crees que en ese momento te puedes subir encima de ese caballito. Y Pablo era un recién convertido. Pablo acababa de experimentar su conversión y estaba comprendiendo lo que era ministerio. Qué bueno, ¿verdad? Cuando yo veo a mi vida, muchas veces digo, Señor, ¿cuánto tiempo pierdo? Porque tú querías esto y tenías esto para mí desde el primer momento. Permíteme adorarte, permíteme alabarte, permíteme estar a la altura de esa palabra, me tuviste por fiel. Cuánto me pesa en el corazón esto, ¿verdad? Cuántas caídas y cuántas gracias. Cuántas visitas a ese bufete, ¿no? A veces confundo la palabra buffet con bufetes donde se sirve la comida, bufetes lo de los abogados. Cuántas visitas hay con nuestros pecados. Pero Él sigue viéndote como un hombre fiel. Nos da esas oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Esas tablas que se rompieron, Dios le dio otras tablas a un pueblo idólatra, una ley a un pueblo que no merecía su gracia. Sin embargo, el Señor una y otra vez tiene compasión con nosotros. Y esto no es para que vivamos de cualquier manera. No. Si tu vida es una vida que se ha correspondido con un camino fiel, da muchas gracias a Dios porque no eres mejor que nadie. Y si tu vida ha tenido tropiezos y has tenido que pedir muchas veces perdón, da gracias a Dios porque el Señor a día de hoy te sigue teniendo por fiel y te sigue manteniendo en el ministerio. Pero esto no es un cheque en blanco, ¿verdad que no? Esto es una razón poderosa para renunciar a nosotros mismos, para mortificar todas nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra carne, hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu de Dios. Es para que podamos realmente desarrollar una vida agradable a Dios. Me encanta. Según este hombre se levanta, le dice, ponte en pie porque te voy a poner por ministro. ¿Cuántos en esta tarde quieren aceptar este reto? ¿Cuántos en esta tarde quieren agradecer el haberse sido tenidos por fieles? ¿Cuántos en esta tarde quieren decirle al Señor, quiero desarrollar el ministerio que me has dado para la honra y para la gloria de tu nombre? Amén. Me parece muy precioso. ¿No os parecería prematuro esto? Hombres que hoy nacen y ya están en un ministerio. Hay muchos protocolos para bautizarse, para carnés, para ser miembros. O sea, tenemos señas de identidad, pero aquí ¿qué vemos? Esta mañana él nos hablaba, ¿verdad? De formas y maneras increíbles que hoy no serían ni aceptadas en nuestra cultura occidental y contemporánea. Pero el Señor es el Señor. Sí, Dios es Dios y Él sí puede hacerlo. Cuando mis piernas están recién levantadas,
Él me pone en el ministerio. Eso fue lo que le dijo el viejo Elí a Samuel. Un hombre muy amargado, un hombre con un fracaso fuerte familiar y personal, un hombre que viviría el desnucamiento porque la propia gloria de Israel había sido atravesada, ese Icabod, ¿verdad? El arca había sido atrapada por los filisteos, pero él pudo decirle a aquel niño: vete y dile, Señor, háblame. Ese niño llegó a ser el profeta Samuel. Dios le tuvo por fiel y le puso en él. En este campamento guardo un recuerdo muy bonito de un niño muy pequeño que se acercó a mí en un tiempo de oración y me dijo: yo he oído la voz de Dios. Y yo me le quedé mirando, no creo que tenga más de 11 años. Y oyó una voz. El Señor le dijo: sígueme. Y me dijo: quiero seguirle. ¿Qué hacemos? ¿Es muy jovencito? ¿O creemos en el poder de Dios para obrar en esta manera en la vida de todos nosotros? ¿Lo creemos? Pues el Señor nos ha levantado para ponernos en un ministerio. Vamos a la primera carta a los Corintios. ¿Me podríais decir el tiempo que llevamos, por favor? ¿Cuánto? 50. 10 minutos. No, está muy bien. 50 minutos. 50. 5. Vale, gracias. Vale. Vamos a... Cuando llegamos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, aquí tenemos un contexto amplio, no lo podemos ni vamos a leerlo, de 27 versículos. Un contexto que tiene mucho, como digo, que enseñarnos en cuanto a la comprensión del ministerio y en cuanto a la manera y a la forma de desarrollar el ministerio. Pablo está escribiendo una carta a una iglesia que él busca corregir en muchas cosas, a una iglesia que él ha fundado, a una iglesia que él ama, a una iglesia que está interesado en ella. Pero yo solo quisiera destacar algunos aspectos a vista de pájaro de lo que este contexto nos enseña. Pablo comienza entre los versos 1 al 15 hablando acerca de 8 preguntas de carácter retórico, y 3 de ellas contienen el término derecho, esta palabra, derecho. Si nosotros leemos un poquito la historia, verás que Pablo inicia en una forma muy contundente. Primeramente está diciendo: no soy apóstol, no sois vosotros mi obra en el Señor, si para otros no lo soy, para vosotros lo soy. Bueno, estas palabras en mi boca no caben, ¿verdad? Caben en la boca de aquel que es el apóstol Pablo. En él no son arrogantes, en él no son pretenciosas, porque son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Pero él ahora va a hacer 8 preguntas y con una sencillez dice: ¿acaso yo no tengo derecho de tener esposa? Como Pedro, por ejemplo. ¿Acaso yo no tengo derecho de no trabajar? O sea, vemos que había creyentes que evidentemente trabajaban y vivían de su trabajo y recibían sus sueldos, lo cual es una cosa perfectamente normal. Dice: ¿acaso yo no tengo derecho de comer y de beber?
Bueno, y él después va dando razones. Primeramente habla de la propia experiencia humana, o sea, cualquiera que trabaja un campo tiene derecho de comer de él, ¿verdad? Cualquiera que trabaja para un ejército tiene derecho de tener este sostenimiento. Él después se apoya con la propia ley y está diciendo que fue Moisés quien dijo que no pongamos bozal al buey que trilla, y no está hablando de bueyes. Está hablando de hombres que realmente están ministrando, están trabajando y que tienen derecho, ¿verdad?, a recibir un sostenimiento, una remuneración de su propio trabajo. Después él pone el ejemplo de los sacerdotes y dice: estos hombres comían de los sacrificios que se llevaban a cabo. Y después se apoya evidentemente en las propias palabras del Señor Jesús, que en el verso 14 el propio Cristo dijo que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Bueno, en estos primeros 15 versículos el apóstol Pablo deja claro que él debía de ser atendido por la iglesia de Corinto. A veces, como digo, en el desarrollo de nuestro ministerio, también nosotros creemos que tenemos que recibir cierto trato de otras personas, del propio lugar donde estamos, del propio lugar donde vivimos, y ahí entramos en un terreno muy peligroso. Recuerda, para ir cerrando lo que estoy tratando de enseñar, si Dios me ha permitido, es que Él te ha hallado fiel y te ha puesto en el ministerio. Cuando éramos blasfemos, perseguidores, Él nos fortaleció. Pero de repente en mí empiezan a generarse derechos. La palabra derecho, y aquí sí que voy a citar el griego porque es importante, es exousia. Perdonar mi acento gallego, porque habla más que de un término derecho. Vivimos en un mundo donde todos son derechos, ¿verdad? Pocas obligaciones, muchos derechos. Derechos de gays, derechos de lesbianas, derechos de los jóvenes, derechos de los niños, derechos, todos son derechos, ¿verdad? Y eso es un espíritu muy humano y muy diabólico. Quiero decirte en esta tarde que en el momento que tú permitas que esa palabra empiece a tener efecto en tu vida, estás en un terreno muy resbaladizo, muy peligroso, un terreno con muchas posibilidades de pecar, un terreno con muchas posibilidades de perder la razón de tu propio ministerio, de perder de vista la piedad, porque este término exousia habla de autoridad, de potestad, pero de una autoridad que nos es dada. Esta palabra sale cuando Juan en su Evangelio nos enseña que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y a todos los que le recibieron les dio la potestad. ¿Quién da la potestad? ¿Quién da el derecho de ser hijos de Dios? Es una obra de Dios. Pero ahora cuando este término, mira, en el ejército español, y creo que José puede ratificar, hay dos maneras en los mandos. A los más altos se le llama excelentísimo señor y a los siguientes usía. De aquí viene esta palabra. O sea, es un derecho que me distingue. Esto, como digo, es el principio de los quebrantos, es el principio del tropiezo, es el principio de los problemas. Ahora, Pablo les mostró bíblicamente que tenía el derecho de recibir este sostenimiento. Pero Pablo entendía mucho más. Y mira lo que él dice en el verso 12. Si otros participan de este derecho, sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho.
sino que lo soportamos todo. ¿Por qué? Para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. En el momento que tú, en tu ministerio, pones tus derechos, el Evangelio de Cristo empieza a desaparecer de tu expresión o de mi expresión. Sí, hablamos de la Biblia, pero evidentemente el Evangelio está obstaculizado por mi mal entender en aquello en lo que yo creo o exijo que tengo un derecho. Pablo no tenía la libertad de dar esa libertad a otros. Eso solo lo da Cristo. Pero Pablo usó esta libertad para rechazar este derecho. ¡Wow! ¡Qué bueno!, ¿verdad? Párate un momento en tu vida, por favor, te lo ruego. Párate un momento en medio de este calor tan tremendo que estamos teniendo, a veces en este apagón mental, y por un momento sé sincero, seamos sinceros con nosotros mismos y veamos cuántas veces tropezamos con este derecho. Porque nos damos una autoridad a nosotros mismos. Y eso es carnal, es humano, es diabólico. Ese aliento no viene del cielo, esa unción no viene del cielo, ese es un aliento que viene del mismo diablo. Jesús le dijo a Pedro: tras de mí, Satanás, porque no estás siendo impulsado por Dios, estás siendo impulsado por Satanás. Observa cuando llegas al versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Este es el contexto. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque me prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿De qué gloria está hablando el apóstol? De ser un fiel ministro del Evangelio de Jesucristo. Este bien que Dios nos ha dado, solo nuestra mala praxis, nuestra mala comprensión y el engaño que el diablo puede llevar a cabo, hace posible que esta gloria se desvanezca. Prefiero morir. Prefiero cualquier tipo de falta o de carencia. Prefiero no ser considerado. Prefiero ser el último en el pensamiento de todos. Pero, Señor, tengo un ministerio y tengo que predicar el Evangelio. Os dije rápidamente, voy a poner 3 ejemplos negativos. Los 3 forman un ejemplo. Y es un ejemplo que en el Antiguo Testamento está con total claridad. Y es el ejemplo de 3 reyes. Me gustaría decir que cuando hablamos de rey en el Antiguo Testamento no estamos equiparando un ministerio en la iglesia. El rey en el Antiguo Testamento era un rey que gobernaba un país. A veces sacamos a un rey y lo convertimos en un pastor. Eso es muy difícil. Había 3 ministerios en el Antiguo Testamento: el sacerdotal, el profético y el regio. Esos 3 ministerios los cumplió Jesucristo. Pero estos 3 hombres, que en orden son Saúl, David y Salomón, usaron este derecho. El primero dejó que su mente pensara aquello a lo que no era llamado. Mira, hermanos, no hay pecados más terribles que los de la mente. Jesús dijo en Mateo 5, habéis oído, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que vea a una mujer con deseo está adulterando. Eso es un pecado de la mente. Y fue Jesucristo, no fui yo, No soy yo quien lo está diciendo.
Los teólogos de la Edad Media hablaron de que los pecados más terribles son los de la mente, porque la mente nos da un derecho que cuando no es confrontada por la acción del Espíritu Santo nos pone en un lugar de testimonio, como hizo Saúl, en la carne. Samuel le dijo, primer libro de Samuel 15, 17, acuérdate que cuando eras pequeñito en tus propios ojos, yo te puse como gobernante de Israel. Yo te di un ministerio cuando no tenías fuerzas en tus piernas. Pero Saúl se dio el derecho de tener misericordia de sus pecados, pero trataba con dureza los de los otros. ¿Te acuerdas del rey Agag? Él lo perdonó. Agag, Amalek, es un tipo de la carne. Nosotros no podemos tener misericordia de nuestros pecados. Nosotros tenemos que tratar nuestros pecados en el Señor. Y Samuel le dio una gran lección. Le trajo a este rey y le dijo, ¿qué hiciste con él? ¿Perdonarlo? Tener misericordia, no podemos. Y allí mismo le dijo Samuel, como has dejado a madre sin hijos y a hijos sin madre, así tu madre también va a quedar sin su hijo. Y allí mismo lo mató. Si tú no matas y no tratas los pecados de la mente, ellos te van a dar un derecho que te va a matar en el tiempo. Amén. Cada uno de ellos gobernó 40 años. Estuvieron en el puesto, nadie los destituyó. Lo mismo todos vivieron. Salomón, dejamos a David para lo último, Salomón, al final de su vida, fue un idólatra. Introdujo la apostasía en un reino, un hombre que había sido humilde y que Dios le había dicho, como no me pediste nada que no sea humildemente la sabiduría para poder gobernar, yo te voy a dar el ministerio, te voy a dar lo que tú necesitas. Pero Salomón se dio un derecho que dividió un reino. Es muy importante lo que hacemos con nuestro ministerio. Y es muy importante el trato con nosotros mismos. De verdad, he sufrido tanto por mis derechos. Y aún sufro, porque esto es una realidad que irá conmigo hasta la tumba. Y digo, Señor, ayúdame a frenarlo, esa autoridad. David, posiblemente los peores pecados, ¿verdad? Familiarmente un desastre. Hijo violó a una hija, hijo mató a otro hijo se le rebeló, dejó una familia, unos hijos huérfanos, sin padre, mató a un hombre, adulteró con una mujer. Se dio muchos derechos, ¿verdad? Pero David supo arrepentirse. Por eso es hombre conforme al corazón de Dios. Y al final de su vida, cuando tú llegas a ese capítulo 23 del segundo libro de Samuel, él dice unas palabras preciosas. Dice, exaltando a Dios, la roca de Israel, hablando de Jesucristo. Bueno, vamos a leerlo, por favor, y porque esto no se puede quedar sin leer. Él viene hablando de ese hombre que fue fortalecido y puesto en el ministerio, hijo de Isaí, levantado en alto, ungido del Dios de Jacob, un dulce cantor,
El Espíritu de Jehová ha hablado, su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo. Está hablando de Jesús, que gobierne en el temor de Dios entre los hombres. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y ahora dice, no es así mi casa para con Dios. Qué reconocimiento al final de sus vidas, ¿verdad? Él sabía, pero sin embargo, Él ha hecho conmigo un pacto perpetuo. Él tuvo fracasos, pero supo también arrepentirse. Pero tanto Saúl como David, como Salomón, son ejemplos de hombres que se dieron derechos. Volvemos a Corintios. Dice el verso 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Hemos visto los 3 versículos. Uno en el contexto anterior, 2 en este contexto, que tienen 3 razones importantes. Pablo no usaba de este derecho, primero, y recuerda este orden en tu vida, en tu ministerio, por el bien del Evangelio. Esto es fundamental, ¿verdad? Lo segundo, por el bien de los pecadores. Y lo tercero, por el bien de mí mismo. Para la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo principal? Pablo no abusó de este derecho, no usó de este derecho, primeramente por el bien del Evangelio, por el bien de las almas, judíos, griegos. Me hago todo a todos con tal de salvar a algunos. Y por el bien del mismo, enseñándonos que estamos en una carrera, amén, y que tenemos que correr de acuerdo a unas reglas y que realmente únicamente uno recibe el premio, aquel que llega a la meta, ¿verdad? Y él dice, pues esta es mi vida, yo golpeo mi cuerpo constantemente, lo llevo a la muerte, lo llevo al control por el Espíritu Santo para no usar de estos derechos. ¿Para qué? Para que yo, habiendo sido un maestro de muchos, un heraldo de muchos, yo mismo venga a quedar descalificado, adoquimos, eliminado, no perdido en el sentido de infierno, sencillamente la pérdida que tenemos del desaprovechamiento de nuestro ministerio. Estamos corriendo una carrera, estamos guardando una fe y estamos esperando una corona de vida que el Señor, juez justo, nos dará a nosotros. Y no solo a nosotros, sino a todos aquellos que esperan su venida. Os dije 2 ejemplos positivos. Uno ya lo he dicho, el propio apóstol. Otro, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo máximo de renunciar a derechos. Siendo en forma de Dios, no estimó este derecho como algo a que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo y tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz en semejanza de los hombres. ¿Recuerdas cuando a Jesucristo le preguntaron
por el fin del siglo? ¿Qué contestó? Dice la Biblia que él mismo dijo, ni el Hijo lo sabe. Señor, ¿qué no sabe el Hijo? Dime algo que no sepa el Hijo. La segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, conocedor del consejo eterno, conocedor absolutamente de todo. Aquí, en un cuerpo humano, es preguntado y él dice, ni ángeles, ni el Hijo. Pero, ¿quién era el Hijo? ¿Qué dice Juan en el verso 18 del primer capítulo? A Dios nadie le ha conocido jamás. El unigénito Hijo de Dios que estaba en el seno, o sea, que era Dios mismo en la bendita y santa Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios Trino, nos lo ha dado a conocer. Hoy estuvimos en este texto de Mateo 11, recordáis, o Mateo 10, donde estaba diciendo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino a quien el Padre. O sea, el Hijo conoce absolutamente todo del Padre. Sin embargo, entiende y renuncia a un derecho de revelación por la propia comprensión de su ministerio en este momento. Él es el que hace la perfecta revelación de Dios. Y en esa perfecta revelación de Dios, dice el Hijo, no lo sabe. Quiero acabar con posiblemente uno de los cristianos, y cuando digo cristianos incluimos hombre y mujer, preferidos, con una teología exquisita, alta, santa, gloriosa. Quiero decirte que este teólogo, y te voy a mantener en ascuas así hasta el último momento, no escribió ni un solo libro. No pienses que es la obra de teatro esa tan famosa de Jesús, no es esa. No escribió ni un solo libro, no dejó ni un solo comentario que podamos leer. No predicó ni un solo sermón. No era ni fundador de los puritanos, ni fundador del luteranismo, ni fundador del metodismo, ni fundador de nada. Era una mujer. Y hoy las señoras ahora, si estabais un poco desanimadas o dormidas, vais a animaros. Se llamaba Susana Wesley. Hermana mayor de 23 hermanos. Madre de 19 hijos. Dedicada a la educación cristiana de sus hijos. Entre ellos, el gran John Wesley, que tenía 7 añitos cuando su mamá le enseñó muchas cosas. Esto es un ministerio. Amén. ¿Qué tiempo tendría esta mujer para poder atender a toda esa recua? ¿Qué momentos buscaba para leer la Biblia? 19 hijos. Vemos a mi querido Andreas y pensamos que eso es una multitud. 19 hijos. Su marido en las ocupaciones, en las tareas pastorales, se llamaba Samuel. ¿Cómo hacía esta mujer? Yo veo esposas con 2, 3 niños que llegan los maridos a la hora de comer, tienen los pelos así. ¿Es verdad o es mentira? ¿Cómo hacía esta mujer? Decían de ella que ponía un trapo sobre su cabeza y era la manera de abstraerse un poquito de todo el jaleo que había en su casa. Ella fue la que sembró en el corazón de John, de Charles, el gran escritor de himnos, una teología imborrable. Si hablamos del metodismo, hablamos de John Wesley. Sus libros,
sus doctrinas, como se nos ha enseñado, ese legado literario que tenemos. Pero esta mujer, qué trabajo tan profundo, qué legado tan maravilloso. Quiero leer unas palabras de un escrito que ella dejó de sus notas diarias, no son libros, son notas diarias. Y con esto termino. Ella tuvo una reflexión de Dios. Y dice así: Él es el gran Dios, el Dios de los espíritus de toda carne, el alto y sublime, el que habita la eternidad y no creó a los ángeles y a los hombres porque los necesitara, pues es el ser mismo. Y como tal, debe de ser infinitamente feliz en las gloriosas perfecciones de su naturaleza trina, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y así no hubiese creado, y así nos redimió, no porque nos necesitara, pero nos amó porque nos amó. ¡Wow! Impresionante. Dios no te necesita. Dios no nos necesita. Oímos sermones por ahí de que realmente Dios nos necesita. Nunca sintió tal necesidad porque es Dios. Es feliz en Él mismo. Y ahora puedes comprender la magnitud de su amor, porque esa felicidad inherente, inmanente, trascendente que Él tiene en su propia naturaleza fue la que esta mujer entendió, rodeada de 19 hijos saltando y desafiando a todo un Aristóteles que realmente dice que la creación es una emanación que fue a la vez con Dios, de donde viene el terrible panteísmo. Esta simple ama de casa, dedicada a su familia, tuvo un ministerio maravilloso. Como esa mujer de la que dijo Jesús: donde se predique el Evangelio, hará memoria de lo que esta mujer hizo. Dios quiso expresarse y Dios quiso que su Hijo viniera a un mundo a salvarnos, pero no porque necesitara a nadie, sino porque es Dios y nos amó porque nos amó. Que Dios nos ayude a llevar adelante nuestros ministerios sin usar de derechos ilegítimos. Amén. Que Dios os bendiga. Muchas gracias